Cuando hablamos de dinero, el primer libro que se me viene a la mente siempre es el mismo. Es un libro que siempre ha sido el bestseller y durante muchos años ha estado en boca de todo el mundo. Y sí, exactamente, te estoy hablando de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y la realidad es que no te voy a contar realmente tantas cosas como últimamente te están contando en redes sociales, sino que me voy a detallar en base a las cosas que he aprendido y que he puesto en práctica en mi vida y que realmente esas lecciones me han aportado algo bueno, obviamente, en mi vida. Así que en el vídeo de hoy te voy a traer 20 lecciones que me ha aportado el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y sin duda, la primera lección que me dio este libro era que en la escuela desde bien pequeños nos educan para tratar de evitar al máximo los errores. Sin embargo, está totalmente demostrado que una persona, a raíz de practicar y de fallar en el proceso, es ese momento en el que va madurando ese conocimiento y es esa fase tan necesaria en la que poco a poco ese conocimiento se va madurando, se va amplificando y se va perfeccionando, pero sin fallar, tratando de evitar el fallo. Eso es lo que provoca, y nos adoctrinan así desde pequeños en la escuela, lo que provoca que le tengamos aversión, le tengamos miedo a dar un paso en falso y que nos podamos equivocar. Sin duda, fallar es necesario y está dentro del camino para llegar al éxito, tanto empresarial como financiero, como deportivo y todo aquel significado de éxito que tengas en la vida. La segunda lección que saco de este libro, sin duda, es la importancia de hablar de dinero. Y sí, realmente es una desgracia que a día de hoy prácticamente hablar de dinero sea un tema de tabú. Es más fácil hablar de otras cosas, que ya bien sabemos, que sin embargo hablar de dinero. De hecho, es casi, dependiendo del contexto, es casi una falta de respeto preguntar pues cómo le va financieramente a esa persona o a ese familiar, que cuánto está ganando. Parece como que no se puede hablar de estos temas en la mesa. Y en el libro realmente habla de que, y lo he podido comprobar, de que al hablar de ello para tratar de inspirarte y para tratar de mejorar tus circunstancias, hablando en una mesa donde se da pie a poder hablar de estos temas, hace y marca la diferencia durante un antes y un después prácticamente en tu nivel financiero. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes tratar de copiar o tratar de modular esa persona, lo que le está yendo bien y está funcionando, lo puedes aplicar a tu terreno y a tu vida. Por otro lado, también te sirve como inspiración, ¿sí? Ver a gente que gana más dinero que tú. Yo personalmente no lo veo como una forma de envidia, lo veo como una forma de inspiración, de una forma en la que me está corroborando que yo también puedo alcanzar ese nivel, que puedo llegar a ese nivel de riqueza, puedo llegar a ese nivel de ingresos mensuales, recurrentes, y que no hay tantas limitaciones como realmente aparentemente nos hace creer esta sociedad. Por ello mismo te aconsejo como segunda lección que hables de dinero, ya sea, o al menos leas libros, escuches ponencias, escuches podcasts, te rodees de un entorno, ya sea físico o digital, en el que se hable de estos temas porque son realmente muy relevantes en los tiempos que hoy corren. Como tercera lección que saco de este libro es muy sencilla y básicamente redunda en que si solamente nos limitamos a ahorrar dinero, a tratar de jugar a cero, en sentido de arriesgar a cero, y de no darle ningún movimiento a ese dinero, estamos prácticamente destinados durante toda nuestra vida a trabajar duro y a trabajar e ir detrás de ese dinero. Es más interesante como lección, como tercera lección, el tratar de ganar dinero durante un tiempo de manera ardua, o sea, de trabajar duro, pero darle cabida, darle sentido a ese dinero, de saber manejarlo, de saber invertirlo y de poco a poco ir abriendo ese horizonte y ir tratando de ser un poco más tolerante al riesgo y no siempre jugar a cero. Porque si no te mueves y juegas a cero, date por concluido que vas a estar perdiendo dinero sí o sí, porque hoy en día tenemos algo que nos afecta a todos, a ti y a mí. La inflación es el impuesto invisible, como bien le llaman, la devaluación constante de tu dinero. Como cuarta lección, te aconsejo que trates de cambiar aquello que estás haciendo. De que si algo no está funcionando, probablemente lo más necesario no sea que sigas haciéndolo, sino que trates de pensar de otra manera, de que trates de continuar por otro camino que a lo mejor te lleva más rápido o realmente sí te lleva a ese puerto que realmente quieres. Yo personalmente, te hablo de mi experiencia, hace 5 años
empecé el camino del emprendimiento y empecé el camino de la inversión dentro de la inversión inmobiliaria, en la que sin duda el Alex de hoy en día no se arrepiente para nada del Alex de hace 5 años de haber empezado. Si no fuera por ello, hoy en día mi situación financiera sería totalmente distópica y no tendría nada que ver con la que tengo actualmente. Y eso fue porque ese Alex de hace 5 años quiso dar ese paso y quiso empezar. Así que por eso mismo, como lección, te diría que no trates de quedarte siempre en el mismo camino y de no tratar de hacer siempre lo mismo, sino de darte esa posibilidad, ese chance, esa oportunidad a ti mismo de tomar un camino alterno que quizá a lo mejor no es el más transitado. Como quinta lección, sin duda saco el usar esa ambición y el usar ese deseo tan ardiente para conseguir ganar más dinero. Por ejemplo, en mi caso, si es otro tipo de objetivo, puede ser a lo mejor de emprendimiento, puede ser deportivo, da igual, todo redunda en lo mismo. Usar esa ambición y usar ese deseo de verdad para transmutarlo en ambición por conseguir, en mi caso, fue más dinero. Personalmente, ¿cómo lo hago? Uso la zanahoria, sí, hay mucha gente que va detrás de esa zanahoria constantemente, pero la zanahoria, lo que es esa paradoja, esa analogía, si lo extrapolamos realmente, puede tener mucho poder. Personalmente tengo una serie de zanahorias, llamémoslo así, metafóricamente, una serie de objetivos en las que me hacen querer trabajar más arduamente. Pueden ser, ya bien sea en mi caso, coches, niveles de riqueza, pueden ser relojes. En fin, son cosas, son objetivos, son metas, logros, zanahorias en las que me hacen trabajar arduamente, me hacen tener esa ambición de querer progresar y de todo. Obviamente sin olvidarte de estar presente, por supuesto. Que de hecho este tema, como siempre digo, da para un podcast y seguramente lo traiga en próximos vídeos. En no olvidarnos del presente, en no hacerlo por el resultado, sino hacerlo disfrutando el camino, porque así de esa manera lo vamos a conseguir más fácilmente y va a ser mucho más sostenible y perdurable durante todo el tiempo. Así que ya sabes, usa tu ambición y usa ese deseo de verdad, aquello por lo que te acuestas soñando y te despiertas soñando lo mismo, aquello úsalo como fuente de poder, porque hay muchísimo poder, de verdad te lo digo, por aquellas cosas que de verdad anhelas y puedas trabajar muy arduamente por ello. Sin duda, la sexta lección es que actives tu mente. Los millonarios piensan de la siguiente manera. Cuando un millonario o una persona que tiene mucho dinero ve algo que no puede pagar, no está pensando en no puedo pagarlo y se olvida. No, esa es una negación y hay que cambiarlo por una interrogación. Pasa de no puedo pagarlo a cómo puedo pagarlo. De esta manera vas a activar mucho más tu mente y de esta manera vas a poder darte esa posibilidad de pensar un poco fuera de la caja para ver posibilidades que a día de hoy con ese nivel de pensamiento no lo estás logrando. Por eso activa tu mente y empieza a pensar en vez de negación, sino de interrogación. De no puedo a cómo puedo pagarlo. De esa manera activarás tu mente y empezará a fluir muchas más otras cosas. Pero obviamente, siempre lo digo, date tiempo porque ningún logro que de verdad merezca la pena se consigue de la noche a la mañana. Se consigue paso a paso. Como siempre digo, ladrillo a ladrillo. Como séptima lección está la de crear la identidad de la persona en la que te quieras convertir. ¿Cómo se hace esto? Con hábitos. Como decía Aristóteles, la excelencia no es un acto, la excelencia es un cúmulo de actos, por lo tanto, la excelencia es un hábito. Los hábitos son aquellas cosas repetidas y sostenidas en el tiempo, lo que van creando esa personalidad y van entrando en nuestro subconsciente, en lo más profundo de nuestro cerebro. De esta forma vamos labrando camino y paso a paso, vamos picando y vamos consiguiendo estructurar esa identidad que queremos formar. Por ejemplo, la mía personalmente era la de una persona en la que se siente, que se respeta a sí mismo, confío en mí mismo, tenía autoestima, tenía una persona que era con afluencia de dinero, tenía respeto por sí mismo y era una persona en la que atraía abundancia y también una persona en la que su situación económica iba a ir prosperando paso a paso. No iba a ser fácil, pero sí tenía esa posibilidad y tenía esa esperanza en mí de poder lograrlo. Por ello traté de mirar a aquellas personas que ya habían logrado lo que yo quería y mirar sus hábitos, mirar
cómo era su día a día, cómo era su actitud ante la vida, cómo era su mentalidad, cómo pensaban, cómo gestionaban su dinero, cómo gestionaban sus finanzas y cómo tenían un entorno de riqueza, no solamente material, sino también de personas, de calidad. Por ello mismo, conviértete en esa persona, moldea esa identidad que quieres traer a tu vida, para que así vaya floreciendo aquello que quieres lograr. Y relacionado con la octava lección, primero, antes de invertir fuera, invierte dentro de ti. Como bien sabemos, la diferencia entre activo y pasivo, activo es aquello en lo que revaloriza, lo que te trae dinero de vuelta. Antes de invertir en un activo, tienes que convertirte tú en un propio activo. Es decir, tienes que invertir en ti mismo, te tienes que formar, tienes que leer, tienes que escuchar podcasts, entrevistas, coger asesorías si hace falta, mentorías con personas. Aquellas personas las que te transmitan esperanza, que te transmitan confianza, que tú veas que sea un modelo que quieras construir. Fórmate con esas personas, porque eso es lo que va a detonar la diferencia. Hay una frase muy buena que te la comparto, en la que dice que el dinero filtra el compromiso. Es decir, cuando tú estás dispuesto a poner dinero sobre la mesa en ti, en invertir en ti mismo, estás diciendo otra cosa en tu subconsciente. Estás diciendo que estás confiando en ti. Porque estás depositando dinero no en algo fuera, estás depositándolo en ti mismo. Sí, la moneda de pago es para otra persona, pero lo que te va a traer de conocimiento de vuelta, contactos, estructura, conocimiento, aprendizaje, lecciones, vas a evitar errores. Todo eso creo que no tiene un valor incalculable. Así que como octava lección, invierte y aprende antes de invertir fuera de ti. Como novena lección, sin duda, te podría decir que lo más potente de este mundo es el libre albedrío. Déjame que te lo explique. Estamos constantemente pudiendo elegir dónde quieras estar, con quién te quieres juntar, qué conversación quieras tener, a quién escuchas, qué es lo que lees. Es el libre albedrío y no hay otra cosa en el universo más potente que eso. Así que tú decides. Esa sería la lección número 9. Tú decides constantemente qué historia te quieres contar. Cada vez que fallas en algo, te estás diciendo a ti mismo que estás dejando de hacer eso, porque realmente no estás tan predispuesto y no estás tan comprometido con aquello que quieres lograr. Así que por lo tanto, el libre albedrío jugará en tu contra o a tu favor, dependiendo de tus actos y hábitos que tengas sostenidos en el tiempo. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué tipo de vídeos ves? ¿Con qué gente te rodeas? ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Qué tipo de pensamientos de cara a largo plazo estás teniendo? Todo eso compone lo que se llama el libre albedrío. Y créeme que tiene mucho más poder de lo que aparenta. Págate primero. Esta es la 10ª lección que me parece muy importante de tener en cuenta, porque esta viene resumida en la frase de súper famosa dentro del libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, en la que cuando entre tu salario, si eres por ejemplo trabajador por cuenta ajena, si entra el primer día del mes que entra ese salario a tu cuenta, tienes que pagarte primero, tienes que dejar un dinero reservado, ya bien sea para ponerlo en formación, para ponerlo para comprar libros, para invertirlo en inmuebles, como por ejemplo yo hago personalmente, para invertirlo en fondos indexados, para invertirlo en bolsa, para invertirlo en ETFs, da igual. Yo personalmente lo hago en sector inmobiliario porque es el nicho donde yo más me he formado y es donde hago realmente dinero. Así que ya sabes, como 10ª lección, págate primero. Porque así de esta forma vas a evitar que a lo largo del mes ese sueldo se vaya erosionando. ¿Cómo? Con los gastos fijos, con gastos que tengas domiciliados, con los famosos gastos hormiga, con gastos impulsivos, en fin. Al final un cúmulo de cosas que hacen que erosionen tu sueldo durante todo el mes y a lo largo del mes te quedes sin dinero y te veas limitado para poder invertirlo. Así que ya sabes, como 10ª lección, págate primero. La lección número 11 es muy sencilla. Sal de la zona de confort. Yo personalmente me veis muchas veces los vídeos en una camareta militar porque yo sé que podría perfectamente vivir fuera, pero me pongo en una zona de disconfort. Me pongo y salgo fuera de la zona de confort. Lo confortable que sería vivir solo. Podría perfectamente, pero prefiero posponerlo, prefiero ponerlo como zanahoria, como cosa que quiero lograr para que así siga trabajando constantemente, para ponerme y situarme en una zona fuera de confort. Realmente esto es mágico y de hecho el ser humano está destinado a tener que sufrir un poco de dosis de dolor para poder
tener crecimiento. Así es como crece todo. Un hueso cuando se rompe, cuando se forja, sale de ahí una estructura que es muy complicada de romper. Un músculo en el gimnasio se rompe una serie de fibras sometidas a un esfuerzo en las que, sostenido en el tiempo, provoca que el músculo, como respuesta, obviamente teniendo en cuenta otros factores como alimentación, sueño y todo, tenga que verse sometido a tener que crecer de tamaño para poder sostener ese tipo de estímulo y ese dolor. Por lo tanto, las personas, los seres humanos, y como funciona prácticamente en todo el mundo, es saliendo de la zona de confort, porque es lo que te va a hacer una expansión y te va a tener que hacer subir al siguiente nivel y tener que dar lo mejor de ti para seguir creciendo. La lección número 12 es muy sencilla, y es que no todo es trabajo duro. Realmente, si la riqueza y todos los niveles de éxito se rigieran por trabajo duro, un simple trabajador sería millonario, pero la realidad no es esa. La realidad es que sí, hay que hacer trabajo duro durante un tiempo, pero el trabajo inteligente, sabiendo mover el dinero, por ejemplo, o sabiendo cómo actuar ante situaciones, o sabiendo cómo entrenar, da igual en qué fase en la que estés, da igual si es deportivo, a nivel empresarial, a nivel de inversión. El trabajo inteligente es lo que realmente te va a hacer no subir linealmente, sino subir y crecer exponencialmente, aplicando bien el interés compuesto. Como decía Albert Einstein, la octava maravilla del mundo. Así que sí, está bien que trabajes duro, pero también está bien que, por ejemplo, si lo haces relacionado con el dinero, trabajes de manera inteligente. Recuerda, no es solamente el dinero que ganas, es lo que ahorras y pones a invertir para ti durante el resto de tu vida. El hábito número 13, sin duda, es que te enfoques en tener activos y no en pasivos. Como bien he explicado en este vídeo y en muchos otros, la diferencia que marca y denota que vayas avanzando y prosperando a niveles, por ejemplo, de riqueza, como bien muchas veces hablamos en este canal, es que te enfoques en crear activos, en aquella columna en la que te va a enriquecer. Seguramente a lo mejor no sea la forma más rápida, pero probablemente sea la más duradera y sea la que realmente te va a crear cierta seguridad financiera, estabilidad financiera y, por consiguiente, la famosa libertad financiera. Activos o pasivos, tú decides. Al final volvemos a lo mismo, el libre albedrío. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción que tomamos va enfocada a un activo o va enfocado a un pasivo. Va enfocado a un activo que te trae dinero de vuelta, dividendos, renta, o un pasivo que puede ser un placer a corto plazo, pero que probablemente lo vas a estar pagando muy caro a largo plazo. Así que ya sabes, diferencia entre activo y pasivo. La lección número 14, que me llevo sin duda de este libro y que la he podido corroborar a lo largo de reuniones, a lo largo de conocer gente en este sector, dentro del sector inmobiliario, como bien sabéis, es que la gente que realmente se compromete y que realmente le echa huevos a la vida, como me gusta decir, es porque tiene ese afán, tiene ese deseo tan arduo, de verdad. O sea, vuelvo a ser muy pesado y vuelvo a ser muy insistente en esto, pero me parece brutal esta lección. La gente que realmente prospera es porque tiene un deseo tan grande de conseguirlo que el miedo que puede tener por perder o simplemente por supuestamente fracasar. Es decir, hay un deseo tan grande que es lo que hace que abarate y prácticamente desmantele por completo ese miedo a poder perder, a ese miedo por poder fracasar. Así que ahí una pregunta que te lanzo es, ¿qué es aquello que tanto deseas? ¿Realmente tiene que ser algo en lo que estés prácticamente todo el día pensando? Algo que te conmueva por dentro, algo que te haga prosperar, algo que te motive y que tengas con esa motivación la chispa para poder empezar y que sostenido en el tiempo con la disciplina puedas lograrlo. Pero repito de nuevo, tienes que tener un deseo de verdad arduo para poder querer luchar día tras día por conseguir ese reto, esa meta o esos sueños. Lección número 15, y no me voy a cansar nunca de repetirlo. Cuida tu entorno. Hay un refrán que nunca me voy a cansar de repetir, que dice lo siguiente: eres la media de las 5 personas que te rodean. Y eso es una verdad como un templo. Y déjame que te lo explique.
Cuando tú te rodeas de un entorno en el que no se habla de aquello que quieres lograr, sus acciones no te proliferan a que quieras tener esa ambición, es un entorno que te achaca y que te mete y te inculca con un miedo, normalmente suele ser que lo que va a provocar es que pierdas un poco ese anhelo, ese deseo que hemos hablado anteriormente en la anterior lección, y seguramente lo que va a provocar es que te frene, es que te haga, es seguir en tu zona de confort. Pero ¿qué pasa cuando ese entorno lo cambia y empiezas a juntarte con otro tipo de gente? Y hablo de nuevo de esto también. No hace falta ser tan visceral, no hace falta ser tan extremista. No te estoy diciendo que obviamente dejes por completo de juntarte con este tipo de gente. Te estoy diciendo simplemente que reduzcas el tiempo que pasas con ese tipo de gente, que intentes llegar a nuevos entornos, a personas que están haciendo lo que tú ya quieres hacer, personas que tienen los resultados que tú te gustaría. Empieza a leer libros de esas personas de las cuales te interesa su contenido, a ver vídeos, escuchar podcasts, al final retroalimentarte, porque cuando yo empecé no tenía un entorno que me proliferara para ello, no había un entorno tan sano para que me empujara para ello, pero con el paso del tiempo fui poco a poco mejorando ese entorno y al principio prácticamente mi entorno era digital. Mi entorno era a base de vídeos de YouTube, de formaciones que hacía, de libros que leía, de podcasts que escuchaba. Al final todo redundaba en que era muy digital. Y poco a poco me fui creando una serie de hábitos que fueron construyendo esa persona. Y a día de hoy tengo un entorno, puedo decir con la mano en el corazón, que la verdad es que me siento muy agradecido del entorno que tengo de amistades que me hacen mejorar, que me hacen querer ir más allá, que me hacen salir de mi zona de confort. Y es un entorno que por ejemplo no es ni mejor ni peor, pero me ayuda y me hace progresar en las metas que quiero conseguir. Así que ya sabes, lección número 15, revisa y cuida tu entorno. Recuerda, eres la media de las 5 personas que te rodean. Lección número 16, tener más dinero no va a solucionar nada. Y déjame te lo explique, porque esto a mí me rompió la cabeza. Yo pensaba que antiguamente tenía que ganar mucho dinero, pero no. Como dice Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, no es tanto el dinero que ganas, sino el dinero que ahorras y lo pones a servir para ti. Es decir, es el dinero que tú inviertes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, sobre todo, por ejemplo, hay estudios estadísticos muy recientes, de hecho, por ejemplo, en la población de Estados Unidos, en la que gente que gana multitud de dinero, estamos hablando de que ganan más de $100,000 anuales, y por su estilo de vida, debido a sus gastos hormigas y a su alto coste de vida, viven con el paycheck, es decir, viven con el cheque que le pagan semanalmente o quincenalmente. Y esto la verdad es que es una lástima. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Porque las personas normalmente, cuando tenemos una serie de ingresos, cuando tenemos una serie de ingresos, nos pasa algo llamado el termostato financiero. Es decir, que poco a poco vamos graduando nuestro termostato y cuando vamos ganando un poco más, cada vez vamos teniendo y amoldando nuestro estilo de vida a tener más dinero, a gastar más dinero. Es lo típico de que, por ejemplo, te suben el sueldo y a lo mejor la nómina de 1.300 te la pasan a 1.500 euros. Y ahora pues empiezas a ir a restaurantes un poquito más caros, el coche lo cambias porque ya empieza a ser un poquito más antiguo y te compras un coche más nuevo, el viaje empieza a ser más caro, los viajes suelen ser más largos y más caros, luego las zapatillas las renuevas cada más tiempo, te compras más pares de zapatillas, y esto la verdad es que lo que provoca es que vivamos con la soga al cuello, que vivamos prácticamente, como decía Robert Kiyosaki, en la carrera de la rata. Vivir para ganar dinero, para pagar deuda, simplemente. Y nunca sales de esa espiral, nunca sales de esa carrera de la rata, porque siempre vives con la soga al cuello. Así que recuerda, no es cuánto dinero ganas, sino cuánto consigues ahorrar y poner a servir para ti. Y hago recapitulación a una frase que me gusta mucho del hombre más rico de Babilonia. Recuerda, cada euro que entra en tu cuenta es un esclavo de oro que trabaja para ti 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y como lección número 17, pude sacar de este libro lo siguiente.
la siguiente idea. Nutre constantemente tu cerebro. Es decir, básicamente lo que esto redunda es que nunca dejes de aprender. Sí, es muy sencillo, pero no es fácil, porque al final caemos en la tentación de decir, yo ya lo sé todo y no hace falta que siga aprendiendo. No, eso es un gran error. Eso te hace que te confíes y que caigas en la zona de confort. Tienes que estar constantemente aprendiendo, leyendo libros, recordando aquello que estás aprendiendo constantemente. Como decía Platón, un filósofo que me gusta mucho, aprender es recordar. Así que ya sabes, consume cursos, consume contenido audiovisual, lee libros, escucha podcasts, ve entrevistas, ve a eventos presenciales. También te lo recomiendo muchísimo. Yo personalmente, como bien sabes, me dedico al sector inmobiliario y la verdad es que es mi afán. Y al final, cuando no estoy escuchando un podcast, estoy leyendo. Y cuando no estoy leyendo, estoy viendo una entrevista. Y cuando no estoy viendo una entrevista, voy a un evento presencial. Y cuando no estoy viendo un evento presencial, estoy juntándome con gente de mi círculo cercano para coger sinergia y ver cómo van sus avances, vamos haciendo contactos. Voy también mejorando, me voy metiendo y profundizando cada vez más en otros sectores dentro de la inversión inmobiliaria, en otros nichos de mercado. Y voy cada vez profundizando y madurando ese contenido y voy madurando ese conocimiento que voy adquiriendo dentro del sector inmobiliario. Hablo en mi caso. El tuyo, sin embargo, puede ser otro totalmente distinto. Pero ya sabes, nutre constantemente tu cerebro. La lección número 18 viene a resonar con una lección que he nombrado antes. Pero es que vuelvo a insistir. Enfócate en crear activos, de verdad. O sea, la diferencia cuando empiezas a cambiar tu mentalidad y empiezas a trabajar para conseguir activos, empiezas a trabajar empiezas a pensar, empiezas a ejecutar como lo haría un empresario o como lo haría un inversor. Sin embargo, mucha gente cae en la tentación y sí, es normal, porque cada vez nos lo ponen más sencillo. Redes sociales, estamos constantemente con saboteo audiovisual, con ofertas de mercado, con las rebajas que parece que nunca acaban, porque cuando no son las rebajas de Navidad son las rebajas de Black Friday, y cuando no son las segundas rebajas, y cuando no son las rebajas de febrero, y cuando no, y sigue, y sigue, y sigue. Pero no, hay que hacer todo lo contrario, hay que enfocarse en activos. Yo personalmente me enfoco sobre todo en el sector inmobiliario, como bien sabéis, en comprar pisos que me dan una renta o bien, dependiendo el tipo de inversión, me dan una plusvalía que permiten que cada vez mi estilo de vida sea mejor y tenga seguridad y libertad financiera. Así que ya sabes, lección número 18, enfócate en crear activos. Lección número 19 y ya casi que estamos acabando. Y es muy sencilla, cuéntate verdad. Haz los números de verdad. O sea, cuando yo empecé, hace ya 5 o 6 años aproximadamente, en el tema de las finanzas, empecé sobre todo a tomar conciencia de cuánto dinero estaba gastando y de ese dinero que estaba gastando, cuánto se me estaba yendo prácticamente en pasivo, en ocio, en gastos hormigas. Así que apúntate esto que es muy, muy importante. Haz una calculadora de Excel muy simple donde anotes todos tus ingresos y anotes en otra tabla todos los gastos que vas teniendo, desde el menor, como si es un chicle, como si es un café. Al menos al principio sí parece muy visceral, parece muy extremista, pero sí, sobre todo los primeros meses, solamente para que tengas conciencia de cuánto dinero se está yendo, solamente para que tú veas, que digas, vale, o sea, cuando pase el mes diga, el dinero que se me estaba yendo en esto, y no te das cuenta, pero es normal, porque al final cuando queremos recapitular un mes de vista atrás, no nos olvidamos, se nos olvidan los bizum que hacemos, se nos olvidan las pequeñas comisiones que hacemos las pequeñas compras que hacemos con la tarjeta, una barrita de proteína en el gimnasio, un agua por allí, una barrita por otro lado, un café por allí, el sándwich del mediodía. Al final, cuéntate verdad, cuéntate realmente cuál es dentro de tu ingreso, de tus finanzas, cuántos son los gastos que estás teniendo y en qué se están depositando. Estás a lo mejor gastando demasiado en ocio y no estás prácticamente derivando ninguna parte de tu dinero a formación o a inversión, por ejemplo, a lectura y demás. Así que ya sabes, haz los números. Y como me gusta decir, lo que no son cuentas son cuentos. Así que ya sabes, haz los números y verás
cómo seguramente puedes mejorar y optimizar muchísimo tus finanzas personales. Y como lección número 20, la acción vence a la inacción. Y esto es muy simple. Y ya para terminar el vídeo, hay mucha gente que se pasa toda la vida leyendo, se pasa la vida estudiando, se pasa la vida formándose y nunca toman acción. Y esto es la famosa parálisis por análisis. Y yo personalmente, gracias a la formación, caí rápido en ese sesgo, en el de la parálisis por análisis. Y pude recondicionarme rápido y tomar acción. Y la verdad es que hoy, el Alex de a día de hoy, da muchas gracias, y de verdad lo digo de corazón, con la mano en el corazón, doy muchas gracias por haber tomado acción hace 5 años. Bueno, 5 o 6 años más o menos. La verdad es que si no hubiese dado ese paso, a día de hoy no estaría aquí. Y la verdad es que me da mucha pena ver mucha gente que se pasa prácticamente la vida entre elegir si lo hago, no lo hago, me da miedo y lo voy a posponer, quizá el año que viene, y van echando balones fuera. Y realmente ahí lo que hay es miedo y no hay otra cosa, más que nada. Porque cuando ya tienes el conocimiento y ya tienes, digamos, el entorno, digamos, de lo que necesitas, cuando no tomas acción, teniendo ya lo otro, realmente lo que tienes ahí es miedo. Así que ya sabes, como lección número 20, toma acción y no te quedes con la inacción. Como bien me gusta decir, acción masiva imperfecta. Mejor hecho que perfecto. De verdad, lo digo con la mano en el corazón. Mejor hecho que perfecto. Si buscas la perfección, eso va a provocar que nunca des el paso. Porque recuerda, nunca va a ser el momento perfecto. Nunca va a ser el momento perfecto. Repito de nuevo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te hayan gustado las 20 lecciones del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Déjame saber en los comentarios si tú has leído ese libro, si has sacado otro tipo de lecciones. Déjamelo saber en los comentarios y a ver si entre todos hacemos un foro y vemos qué lecciones ha sacado uno, qué cosas ha puesto en práctica el otro, si hay cosas en las que estás de acuerdo, si hay cosas en las que no. Así que bueno, déjamelo saber en los comentarios, que como siempre digo, los reviso, respondo a todos. Y espero que te haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, que es gratuito, recuerda que es gratis, que no te cobro nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!